Mis mejores recuerdos son de mi infancia. ¿Cómo me hubiera gustado seguir siendo niño? Crecí en un ambiente de tranquilidad y seguridad familiar. En un ambiente donde la tristeza no dolía. Y si me caía, me levantaba rápido. Hijito, ¿te lastimaste? Hijito, prométeme que serás siempre una persona buena, cariñosa con tu familia. Sí, mamita. ¡Vamos! Estamos en el sector 13 del barrio de Las Orquídeas y aquí se ha dado un hecho terrible. En el interior de esa vivienda, una mujer con apenas 30 años de edad, identificada como Sofía Ramos, se ha quitado la vida. No sabemos a ciencia cierta qué empujó a la mujer a ahorcarse, pero se presume que podría ser debido a una profunda crisis económica que no supo manejar. El esposo, que se encontraba trabajando en el centro de Lima cuando ella tomó la fatal decisión, acaba de llegar. Por favor, déjeme solo. Esto es una pesadilla. Una pesadilla. ¿Por qué cree usted que su esposa tomó esa decisión? Déjeme solo. Este es el cuarto suicidio que se suma en la ciudad en menos de 48 horas. Con las imágenes de Denis Melgar retornamos a Estudios Centrales. Noticia lamentable, esperamos todo el apoyo y toda Una la más. solidaridad para su familia. Vamos ahora a contarles que el Poder Judicial ordenó... Seré siempre tuya, amor. No te soltaré jamás. Gracias por hacerme sentir el hombre más feliz del mundo. A ver. Jorge, ya no llores más. Ella está en el cielo. No sé qué hice mal. ¿Acaso fue mi trabajo? No, tú no tienes la culpa de nada. Yo he sido testigo, a mí nadie me lo ha dicho. Tú has sido el esposo más cariñoso que jamás haya conocido. Por Dios, mi hermana Sofía ha tenido el mejor esposo del mundo. Jorge, tienes que recuperarte. No puedo olvidarla, Isabela. Pero ya han pasado 4 meses. La vida continúa. Si sigues así, vas a perder también el trabajo. No puedo vivir sin ella. Sofía se ha llevado mis sueños. ¿Aló? Hola Jorge, buen día. Buen día, oficial. Espero que se encuentre mucho mejor. Le comento que hasta ahora no hemos podido cerrar el caso de su esposa. Hay un pequeño detalle que quisiera que nos aclare usted. ¿Puede venir a la oficina? Sí, claro. ¿Mañana en la tarde puede ser? Perfecto. Lo esperamos. Hasta luego. Cuídese, Jorge. Mi dignidad se fue al suelo.
Me sentí dolido, humillado como hombre. Ese domingo yo había terminado de pintar un mercado y quise pasar a recoger a mi esposa a su puesto de ventas para irnos juntos a la casa. Pero no podía creer lo que estaba mirando. Quise apresurar mis pasos para ver si me había equivocado, pero no. Mis ojos descubrieron a mi esposa besando apasionadamente a ese hombre. Yo la maté. No hay nada más que decir. Yo la maté, oficial. Yo asesiné a mi esposa. No podía ocultarlo más. La culpa y la mentira me estaban matando. Tenía que confesarlo. No podía explicarme lo que había hecho. ¿Cómo un niño tan bien educado por padres buenos y ejemplares podía llegar a convertirse en una bestia y dañar tanto a la persona que más amaba en la vida? Sí, allí estaba ahora yo, aliviando mi culpa y preparado para recibir mi justo castigo. Pero cuán equivocado estaba al pensar que mi confesión me haría libre. A partir de hoy, yo soy el dueño de sus vidas. Y yo los voy a rehabilitar, aunque ustedes no lo quieran. Y si desean sobrevivir en este lugar, tendrán que cumplir mis 3 reglas. ¿Entendido? Sí, capitán. ¡Habla como hombre! Parece que no lo han entendido, ¿no? ¿Entendido? Sí, capitán. Muy bien. Regla número 1. Disciplina. Disciplina. Y cualquiera de ustedes que cometa un acto de indisciplina se arrepentirá de haberlo cometido. Regla número 2. Obediencia total. Total hacia mi persona. Regla número 3. Está totalmente prohibido el uso de celulares, de radio o cualquier otro medio de comunicación. Bueno, bienvenidos a mi hogar. Yo que me había educado en un ambiente sin violencia, sentí que estaba entrando al mismo infierno para matar miserablemente 15 años de mi vida. ¡Sánchez! Tú no sabes dónde estás entrando. Tú no sabes lo que pasará acá adentro. Incluso no sabes si vas a salir vivo de aquí. Pero Jorge Luis, escúchame bien. Hay algo que te puede ayudar a sobrevivir. Busca a Dios. Búscalo. ¡Jorge Luis! ¡Jorge Luis!
Grado de instrucción. Nunca más vi a aquel extraño policía que me habló como si fuera mi padre. Oye, despierta. Llorando el primer día de clases. Grado de instrucción. Secundario. Edad. 37. Avance. Avance. López. No cabe la menor duda que la primera noche es la más dura. Te mata. Sí, solo cuando te meten en la celda y cierran en tus narices los barrotes, te das cuenta que es verdad lo que estás viviendo. Entonces en un segundo toda tu vida se va al infierno. No te queda nada, excepto todo el tiempo del mundo para reflexionar. Aunque muchos se quieren matar la primera noche, yo ya había sobrevivido 7 días. He comenzado a conocer a algunos amigos. Cómo deseaba tener mi violín conmigo. Al menos escuchar mi música en una radio. Mijito, te voy a dar un consejo. Y gratis. Si no mantienes tu mente ocupada en una actividad, te vas a enloquecer. Y si no tienes dinero... ay, ay, ay. Ahí sí es que te vas a volver un miserable. Muy amañado, mijo. Pues yo le echo tacaño, ¿ah? Además, ¿qué eras antes? Nada. En cambio aquí, con mi consejo y lo que te voy a proponer, puedes llegar a ser un hombre muy importante. Créeme. Hijo, en serio. Estos muros te embrujan. Primero los odias, te vuelves loco. Pero después terminas amándolos. Así que tranquilo, todo va a salir bien. ¿Por qué no me dice más bien cómo era su mujercita? Era muy linda. ¿En serio? De verdad, muy hermosa. Te creo. Se nota que tienes buen gusto. Manta dirigía desde el penal una de las bandas más ranqueadas de tráfico de drogas, extorsión y sicariato del Perú. Jefe, todo bajo control. Y tú no eres soplón, ¿no? ¿Eres soplón o no? Déjalo tranquilo, Turco. Horrible muchacho. Para que no sea. Jefe, el mejor cargamento de la Blanquita va camino a Panamá. Necesito el otro celular. Es urgente. Turco.
No sé por qué, pero a veces me preocupas. Fresco, jefe, fresco. Lárgate, imbécil. Oh querido Dios, nunca va a tener asco de ti. En este momento tu vida puede parecer envuelta completamente en tinieblas. Las personas que más amas te traicionan. Te sientes solo. Estás sangrando por dentro. En este momento puedes estar en la prisión. Tal vez no sepas qué hacer. No trates de luchar solo. Agárrate del Señor Jesucristo. Busca a Dios. Búscalo. Mi pregunta esta noche para ti es, ¿qué es lo que el diablo te quitó? ¿Te quitó la familia? Tu hogar puede estar destruido. Tu vida puede estar destruida. Tus sueños pueden estar destruidos. Pero si tú te arrepientes y te conviertes de todo corazón y con toda tu alma y vienes al Señor Jesucristo, Él te va a devolver todo lo que el enemigo te quitó. Jesús quiere darte una nueva vida esta noche, un nuevo comienzo. Por eso, no importa dónde estés, Jesús va a convertir el lugar donde estás ahora en el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo. Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Donde encuentro esperanza y alivio al corazón. Esa noche fue la noche más hermosa de mi vida, porque Jesús me encontró y llenó mi corazón con esperanza. Sí, aunque estaba preso, por primera vez me sentí realmente libre. No podía vivir más sin escuchar Radio Nuevo Tiempo. Era mi compañía secreta. Pronto conseguí una Biblia y comencé a devorarla. Por fin quedaron atrás aquellas noches interminables donde la culpa me aplastaba, hasta que Dios me perdonó y nací de nuevo. Junto a Jesús. El mejor lugar del mundo está en los pies del Salvador, donde encuentra esperanza y alivia el corazón. Es ahí donde me encuentro con la fuente del amor. El mejor lugar del mundo
está en los pies del Salvador. Pero pronto me di cuenta que la vida cristiana no era tan sencilla. Hasta luego. La fiscalía me acaba de confirmar que Manta es el jefe de la banda Las Cobras Doradas. Y ya están extraditando su expediente a los Estados Unidos. Los demás son sus lacayos. Eso es lo que ¡No le me decía cortes! mi capitán. Perdón, mi capitán, perdón. Lo que tenemos que hacer es desactivar esta banda, porque está operando desde aquí, desde el penal, y a través de una red de ¿qué? De celulares. Mi capitán, ese tal Jorge Luis es pieza clave de la banda. No es él. Yo lo estuve siguiendo de cerca, ahora es evangélico. Evangélico. Ay. Oye, ¿tú eres mi secretario o qué? Escúchame. Evangélico. ¿Desde cuándo tengo a un ingenuo aquí en mi equipo? ¿Ah? ¿No te das cuenta que estos tipos se vuelven evangélicos para seguir cometiendo sus crímenes? Yo no sé qué cosa harán, ¿eh? No lo sé, pero yo los quiero a todos. ¿Entienden? A todos. A todititititos, porque yo no voy a permitir que la prensa me destroce. No, señor. Porque si la prensa me destroza a mí, yo los destrozo a ustedes. Sarta de inútiles. Jorge, tú sabes que te quiero, ¿verdad? Ay, Manta. Usted siempre tan ingenioso. Que descanse. ¿Aló? Este es su mensaje de Claro. El número al que usted ha llamado es incorrecto. Aló, buenas noches. Esto es real, hermano. Él vendrá pronto. Por eso hay que estar preparados para ese día. Hay que orar muchísimo, hermano. Sobre todo al levantarte y al acostarte. Es fácil, mira. En la mañana solamente hay que decir, amado Padre, gracias por este nuevo día. Ayúdame a perdonar a todos los que me hacen daño. Y al dormir, decir, Padre, ahora acógeme en tus tiernos brazos. Es todo. Con la información que le acabo de pasar, ¿cuántos años me van a rebajar? Turco. Tus palabras solo me confirman que Manta es el líder de la banda. Y yo, escúchalo bien, yo necesito pruebas. Pruebas para descubrir quiénes son el resto. Manta es muy inteligente. En realidad nadie sabe cuántos somos ni quiénes somos. Siempre nos trabaja por separado. ¿Estás seguro? Siempre hay uno seguro. ¿Quién? Jorge Luis. Él para con Manta. Necesito evidencias, Turco. Evidencias. ¿Entiendes? Tus palabras no me sirven de nada. Turco,
Ven acá. Esto me lo pones en su sitio. Y tú no seas soplón, ¿ah? Jorge Luis. Jorge Luis, ya pasa. Después conversamos. Buenos días, mi coronel. Capitán Jorge Luis. Solo capitán. Disculpe, capitán. ¿Cómo amaneció usted hoy? Siéntate. Yo he amanecido muy bien. Antes de hablar, ¿me permite orar con usted? ¿Cómo? Amado Padre, gracias por permitirme hablar con mi capitán. Él es tu hijo y tú lo colocaste como director de este penal. Por favor, bendícelo siempre. Amén. Mi capitán, usted está interesado en que todos nos rehabilitemos, ¿verdad? Sí, así es. Pues Jesús es el único camino. Así es, Jesús. Es el Mesías profetizado desde antes, que nació de la Virgen María. Él ya murió aquí en la tierra por todos nosotros y se fue al cielo. Pero algún día volverá. Aquí, como en este cuadro. ¿Lo ve? Por eso quería solicitarle lo siguiente. Ay, ¿qué quieres, Jorge Luis? ¿Qué quieres? Con todo respeto y cariño, mi capitán, quería pedir permiso para colocar una radio en el área común del penal. ¿Cómo dices? ¿Una radio en el patio del penal? Oye, ¿pero tú estás loco o qué? La radio Nuevo Tiempo es una maravilla, es la voz de Jesús. Y es el único medio que nos permite rehabilitarnos y prepararnos para la segunda venida de nuestro Salvador. ¿Qué dice? Increíblemente, el capitán me había dado el permiso. Soñamos con casas con mucha riqueza. Cada día encendía la radio desde muy temprano. Pasiones con vistas al mar. Tantas maravillas no tienen sentido si Cristo no está. Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. No sé qué tanto celebran estos idiotas, pero a mí no me convence este nuevo Jorge Luis. No sé lo que es, pero pronto lo voy a descubrir. El capitán solo quiere ganar su confianza. Su poder y amor. No pasa nada, tranquilo. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Qué no pasa nada, ni que 8 cuartos? Lo que no saben es que esta noche con la Operación Golondrina los vamos a cazar a todos. No saben lo que les espera. Pobres infelices. No quiero que dejen ningún rincón sin revisar, ¿entendido? A eso vamos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Rápido, rápido. Ahí, fíjate. Aquí está el celular. ¡Mi capitán! ¡Mi capitán, venga aquí! Mire lo que encontré. ¡Mi capitán! Eres un pobre infeliz. Pasa. ¡Pasa, te he dicho! Pensar que casi te creí. Así que resulta que teníamos una joyita.
Este es un delincuente más que se refugia en la religión para seguir cometiendo sus crímenes. Yo lo olí desde un principio. ¿Qué pasa? ¿Estás callado? ¿No vas a decir nada? ¿Ah? Veremos qué es lo que dices en el juicio, porque si no me das nombres, te vas a quedar pudriéndote aquí 20 años más. ¿Mm? ¿Eso te pasa por no confiar en mí? Jorge Luis. Estás a tiempo. No lo eches a perder. Recuerda que solo te quedan 7 meses más y eres libre. ¿Qué dices? 10.000 soles y yo mismo me encargo de que solo te den un año más. De lo contrario, mínimo te van a dar 15 años. Enfrentaré el juicio. Vamos. Siéntate. ¿Quién te dio este celular? Ese bendito celular me lo dio nuestro Salvador Jesucristo para predicar su palabra, porque Él ya viene. ¿Quién has dicho? ¿Quién te lo dio? Ese bendito celular me lo dio nuestro... ¡Cállate! ¿Sigues terco? ¿Sigues terco con eso? Con todo respeto, mi capitán, pero ya le dije que yo voy a acatar la sanción que me dé. Yo tengo la conciencia tranquila. Ese celular lo compré para predicar la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. No puedo callarlo. Benito, pásame el informe. Capitán, aquí tiene. Lo que encontramos en el celular es realmente increíble. Había más de 12.000 mensajes entre llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, todos con un contenido religioso. Los mensajes eran de carácter religioso. No había nada que indique que este hombre haya cometido un delito. Es más, el número que pensábamos que era del cártel del Callao era en realidad de Radio Nuevo Tiempo. ¿Qué radio? La Radio Nuevo Tiempo. Sácalo. Yo marcaba los números al azar y guardaba solo los números que timbraban, porque para mí, cada número que timbraba era una persona esperando el regreso de Jesús. No había un día en que no enviaba versículos de la Biblia a esos números, diciéndoles que busquen un templo adventista. ¿Y tú? ¿No sabías nada de eso? Perdón, mi capitán. Nada de perdón. O sea, ¿me ibas a hacer cometer un error de administración y sobre todo de justicia? ¿Ah? Tráelo. Jorge Luis. Bueno, tu caso es muy interesante. Y por unanimidad te declaramos inocente. Estás libre de todo. Y bueno, por otro lado, te queremos felicitar por haber sido honesto y por haberte atrevido a decir la verdad. Bueno, tu Dios es realmente poderoso, ¿no? Y milagroso. La gloria es para ti, mi Dios. Lo noto muy preocupado, hermano Mateo. Es por lo de su esposa, ¿no? Sí, definitivamente a la casa, con ese hombre. Entiendo la tristeza, pero ¿sabes qué? Dios es el único que puede ayudar.
Jorge Luis. El capitán te llama inmediatamente. Sí, disculpe, es que estoy un poco ocupado. ¿De qué hablas, muchacho? ¿Acaso no recuerdas que hoy sales libre? Hoy es imposible, yo estoy llevando la cuenta. Me faltan meses. Yo que tú me iría corriendo, oye. Apúrate. El capitán está preparando tu acta de salida. Te esperamos. Un rato. Hermano, perdona a tu esposo, de corazón. Y llora bastante. Yo también haré lo mismo. Muchas gracias, José Luis. Gracias. En un rato vuelvo para seguir orando. Cuídate. No entendía lo que estaba sintiendo. ¿Acaso no debía estar alegre? Finalmente los malditos 15 años de mi condena habían llegado a su fin. Pero no lo estaba. Porque hace tiempo ya Jesús me había devuelto la libertad. Y aquel lugar que tanto odiaba al principio, ahora se había convertido exactamente en el mejor lugar del mundo. Al menos déjeme llevar la Biblia, ¿no? Amigo, un favor, ayúdame. De verdad no tengo plata para el pasaje, pero ¿me puedes llevar a Hacho nada más? ¿Qué? ¿Estás loco, primo, no? Ya, pues, hermano. Dale, mira, hay uno. Súbelo, súbelo. Hermano, por favor, ayúdame. No tengo para pagar el pasaje, pero al menos llevan hasta Hacho, porfa. Está bien. Gracias. Sube. Pisa. ¿Y tú eres peruano? Sí, de la Bella Andahuaylas. ¿Y tú? ¿Conoces a Dios? No, no creo en Dios. Dios no existe. Hay tanta maldad en este mundo. No digas eso. Claro que Dios existe. Si no, ¿quién crees que te dijo que no me cobres el pasaje? Fue Dios. Fue Dios. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Mucho gusto, Diego. Jorge Luis. Déjame decirte una cosa, Diego. Dios, un día de estos volverá a la tierra. Y hay que estar preparados. Así como lo ves en este cuadro. Todo majestuoso, con todos sus ángeles. Pero yo te recomiendo que vayas a visitar una iglesia adventista urgente. Y vas a ver cómo te va a cambiar la vida. Ubica estos logos en la fachada de los templos. Tómale foto. Ah, y déjame tu número, ¿sí? Claro. ¿Cuál es? 992-41-2765. Diego, ¿no? Sí. Aquí me quedo, hermano. Gracias. Un gusto conocerte. Cuídate, hermano. En la esquina abajo. Baja, baja, baja. Esquina baja. Pisa, baja, baja. Gracias. Chao. Estoy emocionado como un niño. Por fin podré abrazar a mis amigos de nuevo tiempo. ¿Hola? Hola, Jorge Luis. ¿Qué tal? Anoche me ocurrió algo increíble. Soñé con la segunda venida de Jesús. Sí, lo vi con mis propios ojos. Parecía tan real. Diego, Jesús ya viene. Y tú lo verás con tus propios ojos. Ahora solo tienes que aceptar
aceptarlo como tu Salvador, porque Él ya murió por ti. Diego me hizo caso. Un día buscó una iglesia adventista por los logos que le mostré y allí se bautizó. Ahora espera el retorno de Jesús también, salvando a otros. Hermanos, ustedes son mi familia. Por eso los amo. A ustedes les debo mi nueva vida. Por eso hoy he venido hasta aquí para abrazarlos y decirles gracias. Gracias. Muchas gracias. Hermanos, para la radio no hay puertas. No hay candados, no hay rejas. Por eso sigan anunciando la segunda venida de Jesús, porque Él ya viene. Hermanos, en cualquier lugar donde llegue la señal de la radio, créanme que se convierte en el mejor lugar del mundo. Hay muchos lugares donde no llegan los predicadores, pero llega la radio. Yo estuve encerrado muchos años entre cuatro paredes, pero me sentía libre porque los escuchaba a ustedes, escuchaba la palabra de Jesús. Por eso, sigan trabajando como para Dios, no para los hombres. En verdad, vale la pena. Y los reinos de este mundo pronto escucharán su ley. Las señales anuncian su venida en gloria y luz. Ya viene mi Jesús. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria. Amados amigos, esta historia es mi historia. Ahora te invito a que juntos hagamos que el bendito mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de su segunda venida, llegue a toda la faz de la tierra. Cuando yo estuve en el penal, también recogía y daba ofrendas para Nuevo Tiempo. Ahora te invito a usted que entregue a Dios su ofrenda generosa y de sacrificio. Un fuerte y cálido abrazote para todos.